La iglesia está conectada. La iglesia está hablando de la palabra. La iglesia está compartiendo la palabra. Cada vez, y dije ese día, no quiero que pase este viernes o esta actividad porque quiero que se conecten, estén conectados con la palabra que estamos llevando. Hay una conexión, así como los que se ven, llámese Desafío y cualquier programa que tenga. Los que estamos aquí, que somos amantes del fútbol, a veces van a pasar a otra ronda y a veces demoramos, los que sabemos, demoramos 40 minutos, 45 minutos más 45 más 15 de descanso, más 30 que le dan cuando van se extiende más cuando vamos por ahí, casi 2 horas, ¿verdad? Y a veces nosotros nos dedicamos un tiempo para Dios. Entonces quiero decirles que si usted quiere estar conectado con Dios, ¿verdad? Conéctese también con sus hermanos, porque es una manera también de aprender. Ciertamente en esta mañana, mirando alrededor del mundo y mirando lo que está pasando en nuestras familias, lo que está pasando en nuestros hogares, hay un deterioro gigantesco en las personas, en los seres humanos. A veces miramos cuando salimos de casa y solo es que vayamos en el vehículo manejando para encontrarnos con personas que nos recuerdan a nuestra mamá, sencillamente porque nos tropiezan o nos tropezamos o algo así. Personas que están pendientes como a sacar el machete o el palo, el garrote. Hay personas que andan con un bate en su carro. Yo no lo cargaría porque hasta con él mismo me daría. Hay personas que andan con revólver. Yo no lo cargaría porque hasta con él mismo me matarían, ¿verdad? O sea, tener una mente pacífica es complicado. Tener una mente pacífica es complicado cuando estamos sin Dios. Pero cuando estamos con Dios podemos tener una mente pacífica, al punto de que deberías convertirte en un pacificador y eres un bienaventurado. Entonces, hoy nosotros estamos viviendo desde nuestros hogares que lo que se proyecta en la sociedad que estamos viviendo, lo que se proyecta a nivel nacional a través de un presidente, a través de las personas que están ministrando, las personas que están en el gobierno, digamos los que están en el Senado, todo el Congreso en sí, si estas personas tienen una estructura desde el inicio mala, malvada, perversa, así serán. Pero si tienen una estructura espiritual de amor, de misericordia, ¿verdad? De solidaridad, de personas que están dispuestas a practicar lo que casi no practicamos nosotros, y es la piedad. Podemos ser buenos músicos, se lo he dicho a los muchachos en estos días. Podemos ser buenos músicos, pero el Señor no quiere que sean buenos músicos, que sean buenos ministros. ¿Verdad? Que sean buenos ministros y que cada vez eso va a sonar mejor. Nosotros ahora estamos recibiendo ayuda de un hombre que se la sabe toda en música. Es un hombre que toca el piano magistralmente, toca la batería magistralmente. Creo que la batería es la que mejor toca. Porque una vez Nicanor quiso que en una asociación cantáramos una canción que se llama La Iglesia, que algún día la he cantado acá. Y él me escogió a mí. Y era un muchachito, este hombre que está trabajando con la congregación, con la iglesia, en los ministros de alabanza, trabajando en sus voces, en cada uno de los instrumentos. Puede sentarse ahí y toca magistralmente el piano, puede coger puede coger el bajo, puede coger la guitarra, puede coger la batería, pero le digo que la batería creo que puede ser lo mejor para él. Y aparte de eso tiene una tremenda voz para cantar. Y a él lo invitaron, me dijo: pastor, le voy a buscar un baterista porque yo quiero que usted cante esa canción en vivo. Y ese muchacho lo trajeron para que tocara la batería mientras yo cantaba esa canción. Hoy los muchachos de aquí están dedicando tiempo, mucho tiempo, a la alabanza y la adoración. Dios necesita ministros y estamos de alguna manera ofrendando a este hombre para que esté con nosotros. Este hombre que no me dice esto vale tanto, es una ofrenda especial que estamos dando, ¿verdad? Pero cada uno está sintiendo el rigor de eso, dándole algunos tips a cada uno de los ministros de alabanza, ¿verdad? Eso todo se hace aquí pensando en el bienestar espiritual de la iglesia, pensando en que la iglesia esté bien, ¿verdad? Porque lo que está pasando alrededor, es decir, hoy vivimos una sociedad marcada por el odio, marcada por la indiferencia, marcada por la amargura, el dolor, la tristeza, la desconfianza. Eso es lo que vivimos hoy. Aún en medio de nuestra familia, nuestros hogares, estamos viviendo eso. Jesús trae una filosofía completamente diferente.
Cuando estábamos hablando en la clase, sí, lo que traía Jesús era completamente diferente. Él no venía a liberar a la gente de los impuestos, no venía a liberar a la gente de la violencia fuerte de los hombres de aquel momento, de los que tenían al ser humano como nada, ¿verdad? Él venía a liberarnos del peso de la maldad, para liberarnos completamente, ¿verdad? Dando una vida espiritual. Las armas que él traía eran completamente diferentes. Entonces la filosofía que él trae es una filosofía acerca del amor. No sé si usted todos los días en su trabajo, usted aprovecha el tiempo cuando tiene la oportunidad de que alguien le pida un consejo o le ayude. Ahora, por ejemplo, usted está aquí ahora, puede estar usted pensando en otra cosa. Puede ser que usted esté mirando el celular, y eso para mí es una vulgaridad que lo está haciendo ahora. Porque usted este tiempo sabe de quién es, de Dios y tuyo. Porque en el momento que tú estás mirando el celular o estás hablando con alguien, no estás atento a la palabra, ¿sabes qué va a pasar? En el momento que tú estás haciendo eso, el Señor puede tener la única frase que necesitabas tú para salir cambiado esta mañana en este lugar. ¿Ya? Es importante que pensemos si realmente queremos que en medio de esta sociedad perversa, maligna que estamos viviendo, es importante que usted piense que hay alguien que puede cambiar el curso de su vida, transformar su vida, solo cuando usted y yo le prestamos atención. En 1 de Juan capítulo 4, quiero leer una de los pasajes más contundentes respecto a la familia. Piensa en su papá, piensa en su mamá, piensa en su hermano, en su hermana, piensa en su familia. ¿A quién usted, verdad, ha de equipar para que desarrolle lo que el Señor nos ha enseñado a través de su palabra? Primera de Juan capítulo 4, versículos del 7 en adelante. Voy a tomar algunos versículos de este texto que voy a leer, pero por favor, preste atención a este texto, y cuando lo esté escuchando en la lectura, piense cómo podría usted desarrollar este texto para con su esposa, para con sus hijos, para con sus vecinos. Cómo usted podría de alguna manera reproducir o proyectar esta palabra en la vida suya y la vida de usted. Dice así del versículo 7: Dios es amor. Amados, amemos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesucristo es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en Él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como lees, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Bendito sea el Señor por esta palabra. Esta palabra se resume solamente en el texto que deberíamos aprender de memoria, porque es uno de los textos más cortos que encontramos en la Biblia, aparte de Juan 3:16, que también combina esta parte importante. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si alguno de ustedes todavía no tienen forma de entrarle a la gente cómo predicar la palabra, solo haga el intento, usted que conoce de Dios. Haga el intento de hablar con alguien y decirle: ¿tú conoces este texto? Y pronúncielo
a viva voz, con punto y coma, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este no es una lectura de cualquier libro de Gabriel García Márquez o todos los que han ganado de alguna manera premios Nobel. Esta es la Biblia plena. Y cuando usted la pronuncia, donde quiera que la pronuncie, va a generar un clima espiritual, de tal manera que va a remover la vida de usted, al punto de que muchas personas, cuando usted expresa esa frase y al final le dice, ¿tú sabes que Dios te ama?, muchas personas terminan llorando al frente de nosotros. O muchas personas podrían decir, ¿y cómo sabe usted que yo necesitaba esa palabra? Pero aquí el texto resumido dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Si yo pudiera recomendarle muchos textos de la Biblia a usted, pero este es uno de esos textos que yo le recomiendo a la gente que no solo lo lea, sino que se lo aprenda de memoria. No solo lo lea, sino que se lo aprenda de memoria. Este amor que está hablando la Biblia no es el amor de palabras bonitas, no es el amor de adulaciones, no es el amor de expresiones que tal vez en el momento pudieran ilusionar al que está escuchando, animar al que está escuchando, fortalecer al que está escuchando, sino es un amor que viene de lo más profundo del corazón del ser humano, que está lleno del amor de Dios. Nadie podrá hablar del amor de Dios si no lo conoce. Nadie podrá expresar del amor de Dios si no ha experimentado ese amor de Dios. Ahora, cuando los muchachos cantaban, yo estaba cantando con ellos. Y no sé, me decía Sandra, pastor, quiero que se quede ahí. Y la verdad que yo no sé si usted lo ministró, pero la palabra que estaba, la canción que estaban cantando me golpeó mucho y me ministró mucho en el momento que estábamos cantando. Porque no estábamos cantando cualquier letra, una letra que tocaba tu corazón. Nosotros, cuando amamos con el amor de Dios, somos sensibles a la necesidad de los demás. Somos sensibles a la voz de Dios. Oiga bien, somos sensibles a la necesidad de los demás, pero somos sensibles cuando Dios nos habla. Por eso no te extrañes que te quebrantes cuando escuches una palabra. No te extrañes que al momento de escuchar una palabra salgas a hacer con alguien lo que debes hacer. No te extrañes de que cuando un texto te toque salgas a compartirlo con los demás, porque eso es lo que hace la palabra. Porque dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. ¿Y cómo podríamos entonces manifestar ese amor? Solo cuando empiezas a predicarlo. Tenía una linda conversación con Luis Cuesta allá afuera. Estaba de polizonte allá afuera. Marcelo lo vio y se asomó y le dijo, uy, qué tremenda camisa hermosa. Uy, qué camisa. Ya yo se había dicho a Luis, yo tuve una camisa así, ¿sabe? Qué camisa elegante. Y entonces apenas pasó Marcelo, que le dijo así, también Marcelo me dijo que, Pato, ¿te acuerdas cuando la camisa verde de... ¿Cómo era esa frase, Marcel? Juventud para Cristo presente. ¿Cómo era? Como tú lo decías. Juventud para Cristo presente. 35 jóvenes se paraban allá en la iglesia donde íbamos a predicar porque nos invitaron una cantidad de partes. ¿Y sabe por qué? Cuando Cristo está en el corazón del hombre genera cambios. Cuando Cristo está en el corazón del hombre transforma. Y eso empieza cuando tú y yo empezamos a divulgar de que ese amor transformó mi vida, ese amor le dio a mi vida una estructura completamente diferente, ese amor le trajo tranquilidad a mi vida, ese amor le trajo paz a mi vida. Y no solo eso, sino que le trajo paz a las personas que hacen parte de mi familia, de mi círculo, en la empresa, en la universidad, en la calle, en el barrio, donde tú estás. El amor de Dios empieza a manifestarse en cada persona, en cada ser humano. Le oraba a Dios esta madrugada por esta preciosa palabra. Es el músculo que necesita a esa sociedad. En estos días mi esposa expresaba, como decía el pastor, a mí me encanta expresar mucho esta frase: nosotros somos la reserva moral de este mundo, la reserva espiritual de este mundo. ¿Sabe quiénes somos? La iglesia. Como decía en la célula del viernes, la iglesia es columna y baluarte de la verdad. La iglesia se le ha dado autoridad
para esparcir el amor. Es la autoridad, es la misión más grande de la iglesia. Esparcir el amor. Cuando tú haces evangelismo, cuando tú predicas la palabra, cuando tú hablas la palabra, estás expresando la misión de Dios para la iglesia. Y muchas personas pueden convertirse a ti. Alguien me decía, pero es tan fácil uno caminar con Cristo, y la gente, ¿por qué se complica la vida? ¿Por qué anda haciendo cosas que no debe hacer? ¿Verdad? Entonces el texto, en el texto que leímos, hay un texto precioso que dice: más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Alineado con este texto nos ayuda a pensar de que Dios, en su infinita misericordia, nos ha llevado, ¿verdad?, delante de su presencia. Si estaban conectados, Brenda decía algo muy interesante respecto a los músicos que están aquí. No estaban ahí porque canten bonito, porque toquen bonito, no porque estén simpáticos, porque la verdad es que yo los veía todos, yo no son tan simpáticos, ¿verdad? Pero estaban ministrando a Dios. ¿Sabes que eso lo digo yo para consolarme? Porque de todas maneras no soy tan simpático como los demás. Pero la gracia que emana de aquellos que, aún no siendo hermosos físicamente, como pasó con Jesús, sin atractivo, dice la palabra, pero su gracia penetraba al corazón de los oyentes, al punto de que lo seguían, y lo seguían, y lo seguían, y grandes multitudes seguían ¿a quién? Al Maestro. Y nosotros, a través de esta palabra, cuando dice más Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, sencillamente es la gracia de Cristo en nosotros para poder hacer lo que hacemos. Y lo reflejas a través de ese amor que está en ti, que emana de lo más profundo de tu corazón. Y entonces, cuando el texto dice, y esta parte me encanta muchísimo de este texto, porque este texto me lo sé de memoria: nadie ha visto jamás a Dios. Nadie ha visto jamás a Dios. ¿Alguien lo ha visto? Yo no lo he visto, lo he sentido. Me ha hablado a mi oído, me ha hablado a mi corazón, lo he sentido a mi corazón, ¿verdad? Pero como nadie ha visto jamás a Dios, tiene que haber alguna forma, Marcel, como Dios se manifieste a los hombres a través de nosotros, porque nosotros somos ¿qué? Somos el medio por donde circula la bendición. Somos la manera como Dios se manifiesta. Hay una canción de Dani Berrío, si mi memoria no me falla un poquito, voy a recordarles un poquito de esta canción. Dice: somos sus manos, somos sus pies, somos un pueblo, somos hijos del gran rey. Su espíritu está en nosotros y fluye como un río y nos llena de poder para que ayudemos a nuestro hermano a darnos la mano. Somos la niña de los ojos de Dios. Somos un pueblo, somos hijos del gran rey. Muchos predican, otros enseñan, otros cantan como ángeles, pero todos podemos amar como el amor puro y limpio. Hermano, esa canción cuando yo la escucho me eriza la piel. Eso somos nosotros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, el amor de Dios se ha perfeccionado en nosotros. Yo esta mañana trataba de recibir de parte de cada hermano ese amor. Y creo que el 99, 98, no sé, por ciento de los que están aquí los he saludado a todos. Y de cada uno de ustedes sentí algo así, de que, como que uno se está inflando así de amor. De eso sí me quisiera inflar yo todos los días. Su saludo, su abrazo, su expresión, su sonrisa, sus buenas palabras, sus buenos deseos,
para con nosotros, esa es la manera como Dios se manifiesta. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, el amor de Dios se ha perfeccionado en nosotros. Acuérdense que el proverbio dice: la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Es decir, tú y yo deberíamos todos los días ponernos el escáner y analizarnos cómo estamos, si de verdad estamos desarrollando ese músculo del amor, si lo desarrollamos o no, ¿verdad? Porque yo en estos días empecé a hacer un poquito de física, y sabe que funciona en el cuerpo físico. Pero cuando tú te ejercitas espiritualmente, entonces tú puedes ejercitarte a la piedad, que no es más que un amor sin medida. La piedad es un amor sin medida, donde por donde quiera que vayas, tú vas esparciendo el amor de Dios. ¿Ya? Entonces este texto, hermano, nos invita. En esto conocemos que permanecemos en Él, y dice: permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesucristo es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios, Dios en Él. Iglesia, es importante que pensemos que nosotros somos la carta de Jesús para el mundo. No esperemos que otro lo haga. No esperemos que otro sea amable, porque hasta eso hemos perdido la amabilidad. Qué rico que de pronto alguien de los que están aquí algún día hagan uno de los pelados acercándose, bajándose de un carro y abrirle la puerta a la dama. Uy, eso sería un escándalo. Se nos olvidó eso, se nos olvidó ceder el puesto, se nos olvidó ayudar, se nos olvidó: toma este vasito de agua. Se nos olvidó esto. ¿A alguien se le olvidó un vasito de agua en esta mañana? Dáselo a alguien. Alguien te dio un poquito de agua. Qué rico, ¿eh? De pronto alguien al lado lo están enseñando, ¿cierto? Las cosas más mínimas pueden reflejar el amor de Dios. Iglesia, no esperes que otro lo haga. Hazlo tú. No esperes que otro llame al enfermo. Hazlo tú. No esperes que otro lo visite. Hazlo tú. No esperes que alguien le lleve un presente físico a esta persona. Hazlo tú, ¿verdad? Pídele sabiduría a Dios en todo esto. Porque el amor de Dios sencillamente se desarrolla viviéndolo. No esperes que otro lo haga. Hazlo tú. Deja la marca del amor de Dios en la vida de las personas. Quiero invitarte a que te pongas de pie.